Sorry, ahora sí. Perdón. Entonces decía que esta figura se dibuja trazando el segmento AB. Sobre el segmento AB se dibuja el rectángulo BCDE, que nosotros decimos que es un rectángulo. Luego dibujo la línea verde AD. Con mi escuadra dibujo una perpendicular DF. Entonces tengo el triángulo rectángulo ADF. Y luego de aquí del punto E prolongo este segmento hasta topar con esta. Y formo y dibujo la línea AF. ¿Sale? Ahora sí que en este orden, ¿no? Dibujo el segmento. Dibujo el rectángulo. Dibujo el rectángulo. Dibujo la línea AD. Luego de aquí con las escuadras jalo jalo para arriba. Prolongo esta para acá. Y donde se encuentren, de aquí jalo esta para acá. Entonces tengo ángulo recto aquí, ángulo recto aquí, ángulo recto acá, ángulo recto aquí y un montón de chivas. En ese orden se dibuja la figura. Me pongo a identificar y les decía que cuando los triángulos rectángulos se encuentran, hay varios, pero los principales son estos. Puede ser hasta este punto, que además sería semejante con pero no los voy a ocupar, pero aquí hay dos, por ejemplo. Entonces voy a ocupar el triángulo ABD, que es el triángulo ADF, que es este de acá, el triángulo ACF, que es este de acá, el anaranjado, y el triángulo DEF, que es este de acá. Aquí voy a bautizar este ángulo, le voy a llamar alfa, a este ángulo de aquí le voy a llamar beta, y al ángulo completo, por ser ángulos conjuntos o adjuntos, o como se llamen, debe ser la suma de este más este. Y también, por la propiedad de los ángulos con lados perpendiculares, fíjense, este segmento es perpendicular a este, y este segmento es perpendicular a este. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Y de hecho, de aquí lo había sacado, los había copiado, para ver. ¿Sí? O sea, copio un pedazo para pasarlo para acá, que es este. Luego copio copio un pedazo, que es este de acá. Y luego copio que es perpendicular, ¿sí? Porque es parte del rectángulo, que es este de acá. Y luego copio que es perpendicular. Entonces veo que son ángulos con lados perpendiculares y por tanto tienen que ser iguales. Entonces este ángulo de aquí debe valer lo mismo que alfa. Entonces este triángulo DEF debe ser semejante a ABD. ¿Sí? Tiene un ángulo recto, tiene un ángulo igual, el segundo ángulo debe ser igual. Vaya el tercero. Ok. Vamos a... Voy a quitar esto para que no me estorbe. Vamos a identificar. Identification. Ya identifiqué mis triángulos. Díganme, por favor. ¿Quién es el seno de alfa?
su lado opuesto y la hipotenusa. Ujú. Pero, ¿qué segmentos serían? La D con la B y A con D. Voy a esperar. El cateto opuesto sería ¿quién? D y B. Ujú. Es el cateto opuesto. El segmento BD, este de aquí, ¿no? Y la hipotenusa, AD. correcto. Este sería para el triángulo, ¿quién? ABD, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Para el ABD, pues más lo podemos poner así, fíjense. Ya ponen en color para que se vea. Bien. Pues en el ángulo ABD, en el triángulo ABD, el seno de alfa, dijiste que era quién? BD entre AD. AD, ¿verdad? Y el coseno de alfa sería quién? ¿Qué sería el cateto adyacente? AB. AB, ¿verdad? La hipotenusa vuelve a ser AD. Muy bien. Ahora, para el triángulo verde, que es ADF, que es este verde, ¿no? ADF, la hipotenusa naranja, sería el seno de beta, ¿no? Y el coseno de beta, ¿no? ¿Quién sería el seno de beta para este triángulo? DF. Entre AF. ¿Sí? Sin miedo, mira. Es el cateto opuesto, es el ángulo rectángulo. ¿Sí? Este es el cateto opuesto, esta es la hipotenusa. Y bueno, pues ya de ahí sale que el coseno de beta, el cateto adyacente debe ser AD, ¿no? Sobre AF. Luego, para el triángulo ACF, que es este grandote, aquí el ángulo es la suma, ¿no? Alfa más beta. Y el coseno de alfa más beta. O sea, para este triángulo de aquí, el ángulo es la suma de estos dos. ¿Quién sería el seno de este angulote? ¿Quién es el cateto opuesto aquí? AC. No, es el adyacente. El opuesto es este. CF, ¿no?
¿Sí? Y la hipotenusa es AF. Fíjense que aquí comparten hipotenusa este triángulo con este. Pero depende de la posición. Dependen los catetos. Y el coseno, pues va a ser AC, ¿no? Nada más este cacho. Entre la hipotenusa AF. Y en el triángulo azul, el DEF, en el DEF, ¿quién sería el seno de alfa? Pues este es igual a este. Son semejantes. Pues el seno que saque aquí debe ser igual al seno que saque acá. Es que lo voy a sacar con otros lados. El cateto opuesto es DE. Y la hipotenusa es de F. Fíjense cómo con esta figura, aquí lo padre es el que se le ocurrió. El cateto adyacente es EF entre DF. O sea, que interesante es al que se le ocurrió. Porque fíjense cómo van quedando, y ese es el chiste. Por ejemplo, aquí. Aquí DF es la hipotenusa. Pero aquí es el cateto opuesto. ¿Se fijan? Aquí AD es la hipotenusa. Pero aquí es el cateto adyacente. Entonces, vamos a jugar con esto. ¿Sí? Fíjense. Me voy para acá. Ahí. Ok. ¿Quién dije que era el seno de la suma? Aquí está. CF entre AF, ¿no? Lo que voy a hacer es tratar de ponerlo en términos de los otros lados. Lo voy a poner en términos de los otros triángulos para que dependan nada más de alfa y de beta. Entonces, bueno, CF me fijo que está hecho de quién. El segmento CF está hecho de quién. De una línea recta. Sí, pero ¿de qué más? Sí, es correcto. Pero ¿de qué más? Está hecho de dos pedacitos, miren, este más este. ¿Ya vieron? SE más F. ¿Se fijan? Este cacho más este cacho me dan CF. Ahora, observen que CE no es, o sea, no es ningún lado de los otros triángulos, pero ¿qué es lo que sí puedo decir? A ver, ¿qué propiedad tiene CE de la figura?
que puedan deducir. ¿Y ahí se forma un ángulo recto? Sí, pero en cuanto a su longitud, la longitud de EC, ¿qué propiedad le ven? ¿O qué característica? Que es como el doble. No, no lo sabemos. La Pero sí altura es no. que. ¿La qué, Sí, perdón? sí, o sea, puede ser como que la altura, ¿De quién? la altura del triángulo ABD. Sí, ¿por qué? Sí, 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 es Es, correcto lo que dijiste, pero ¿por qué? ¿Por qué es que? Sí, 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 ¿sí? sí, pero ¿por qué? O sea, me dirías, pues es que ahí se ve, profe, pero sí, nada más dímelo con palabras para poderlo justificar aquí. Porque es perpendicular. No, es que Ah, paralelo, porque es paralelo. paralelo y Ojalá. además forma qué. Un rectángulo. Y los lados opuestos de un rectángulo Iguales. son qué. Son iguales. Por eso este de aquí es igual a la altura de acá. Muy bien. Entonces decimos, como CE es igual a BD, son iguales, entonces los cambio. En vez de CE voy a poner a BD. ¿Por qué? Porque ese sí es un lado de alguno de los triángulos que dibuje. ¿Sí? CE no sé cuánto vale, pero sí sé que es igual a este, y esta es la altura o el cateto opuesto de este triángulo. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sale? ¿Qué tengo aquí? Una suma con denominador común. ¿Cómo la puedo separar? En BD sobre AF y EF sobre AF. ¿No? Correcto. Sí, sí, sí. Y ahora aquí viene el gran truco. Fíjense. Son de esas cosas que dice uno, oye, que las descubre. La pista es esta, fíjense. BD entre AF, o sea, entre este, no me dice nada, ¿te fijas? Estoy dividiendo este cateto de este triángulo entre la hipotenusa de este otro triángulo. Eso no sé, no son ni siquiera semejantes como para que pueda decir algo. Lo mismo EF, que es este pedazo, con AF. ¿Sí? Ahí está el truco. Hay que buscar cómo... es que el chiste es que les diga la pista, pero no les diga la respuesta. Por ejemplo, EF, este pedacito, es un cateto del triángulo de acá. Es este mismo. ¿Sí? Entonces, yo debería poder buscar dividirlo entre DF. ¿Te fijan? Para poder usar el coseno, ¿no? O BD, por ejemplo, BD, como dijiste bien, es la altura de este triángulo, o más bien en este caso el cateto. Sí es la altura, pero ahorita me hizo que lo veamos como catetos. Entonces, fíjense, ¿dónde más tienen a EF? O a AF. A ver, chequenlo. En el seno y coseno de ADF. Aquí, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, y aquí tengo fíjense,
voy a multiplicar, ¿sí? Por y dividir aquí por voy a dividir a multiplicar y dividir esta por AD. Si yo multiplico y divido, no altero mi fracción. Y EF lo voy a multiplicar y dividir por DF. Como que esa es la pista. Fíjense. Aquí tengo EF entre DF y aquí tengo a BD entre AF, que no me sirve de nada, pero aquí la tengo dividida entre AD. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar y dividir por AD. Ahora, ¿qué me dicen las propiedades de la multiplicación de fracciones? Si yo multiplico dos fracciones, ¿cómo las tengo que multiplicar? Directas. Directas, ¿no? Entonces es este por este y este por este, ¿no? Pero la multiplicación entre sus propiedades, ¿cuál tiene? La propiedad que la conmutativa, ¿no? Dice que el orden de los camiones no altera el viaducto. Entonces, si multiplico esta por esta y esta por esta, pues da lo mismo que multiplique esta por esta, ¿no? Porque es conmutativo. Entonces, me cambio mis denominadores. AD por AF es lo mismo que AF por AD. Y aquí voy a hacer lo mismo. F entre F. Fíjense cómo dejé los numeradores iguales y nada más catafixié. ¿Todos saben qué es catafixiar? Estaba pensando, ¿hace cuántos años se quitaron a Chabelo? Se va a extinguir esa palabra. ¿Sí? Ahora, ayúdenme a buscar. ¿Eh? Tengo una duda. No te digo. Sería cambiar. Perdón, la palabra catalizar sería cambiar. Sí, ¿no? Pues era de Chabelo, ¿no? Digo, pero ahora que ya quitaron el programa, pues ya se va a empezar a extinguir esa palabra. A ver, ¿quién es BD entre AD? Lo chequen en la lista. Profe, ¿pero de dónde salió AD? ¿Cuál AD? ¿Esta? Ajá. De la manga. Literalmente, o sea, tengo que lo que pasa es, como les decía, BD entre AF, o sea, dividan este segmento entre no, o sea, sí lo pueden hacer, ¿no? Pero ¿qué representa? Pues no representa nada. Lo mismo, ¿qué era? EF, o sea, este de acá, con este de acá, pues no me representa nada. Tengo que tratar de ponerlo en términos de esto. Entonces yo puedo multiplicar o dividir por el que yo quiera. Digo, es un poquito la trampa que yo ya sé para dónde va. Entonces, el que decía ahorita que la pista era, por ejemplo, EF, que es un cateto, lo busco aquí en la lista y EF está dividiendo a... Más bien está, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. O sea, EF lo divide de F para formar este coseno. Ya ¿sí? entendí. Entonces, por ahí es la pista. Como no puedo multiplicar solito o dividir solito, multiplico arriba y abajo. Lo mismo, BD con AF tampoco me representa nada, pero como aquí lo tengo dividido entre AD, es show, porque ya me la sé. ¿Sí? Pero debe ser esa la razón. O sea, cuando se hizo este dibujo por primera vez, no sé quién lo haya hecho, pues tuvo que haber estado tanteándole para encontrar. ¿Sale? De hecho, me sorprende. O sea, nosotros ya les enseñamos las fórmulas que ya existen, ¿no? Imagínense cuando los descubrieron. Ese sí es mérito, haberlo hecho por primera vez, ¿no?
Porque sí tienes razón. Pues ¿de dónde la sacó? ¿Por qué no dividió por, qué podría ser, no? Por AF, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sí, la pregunta es correcta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo con otro, no? Y sí, no te preocupes. Siempre que aprendo una matemática se queda una así. Yo sí, y a raíz de que también me tuve que acostumbrar a deducir todo, porque pues, supone que se los tengo que explicar, sí se queda uno así. Yo sí, honestamente, digo, órale, no, la verdad que el que se aventó esta deducción desde el principio, ahora sí que cuando por ejemplo, las derivadas, todo eso que se ve en sexto, dices, oye, al que se le ocurrió, de veras que sí le pensaba, ¿no? De hecho, la O profe, a lo geometría, mejor, bueno, no sé, ¿eh? pero yo siempre he pensado que a lo mejor alguien estaba jugando y dijo, ay, pues le voy a hacer así y así se quedó. Yo creo que sí, hay buenas, lo que le llaman bueno, en español le decimos la chiripa, ¿no? Algo que sí tenían los griegos, o porque es a los que, de los que les heredamos la geometría, que no era toda creación de ellos, según lo que se sabe, ¿no? O sea, ya los egipcios y todo lo que habíamos platicado, ¿no? Pero lo que sí hicieron los griegos, creo, pues fue así como sistematizarlo, ¿no? Eso de la geometría euclidiana es eso, ¿no? Ya juntar todo en teoremas y todo así muy ordenado, ¿no? Como que estaba todo suelto y los griegos sí le pusieron así ya como estructura, ¿no? Lo que les platicaba cuando vimos Pitágoras, ¿no? Pues sí, eso del triángulo 3, 4, 5 que les platicaba de mis suegros, se supone que lo hacían los egipcios, ¿no? Pero Pitágoras, o por lo menos esa le atribuimos que lo generalizó para cualquier triángulo. Y como dices, pues tenían mucho tiempo de pensar. Yo lo día sacaron, ¿no? Que Newton descubrió o desarrolló la teoría de la ley de la gravitación y el cálculo, todo lo que usamos durante una pandemia de fiebre, de peste, ¿no? Pues como era rico, antes la gente rica es la que iba a la escuela, pues se fue a su casa de New Hampshire, no sé dónde vivía. Bueno, tenía su finca de descanso, en lo que se morían los de Londres, ¿no? Y como no tenía literalmente nada que hacer, más que pensar que es a lo que se dedicaba, pues como dice Jorge, estar jugando, ahí dicen que fue donde le cayó la manzana, ¿no? Quién sabe, pero bueno, de que sí tuvo tiempo y tenía la cabeza para hacerlo, no lo dudes, ¿eh? Ay, mira, me salió esto, ¿no? Fíjense, BD sobre AD, sí, porque debe ser interesante saber cómo descubrieron todas estas cosas, ¿no? BD sobre AD, ¿qué es? Es el seno de ABD. Fíjense. Ajá. En ABD es el seno de alfa. Y AD entre AF. Profe, en esas multiplicaciones que estamos como resolviendo, lo que hizo fue como cruzarlos. ¿Qué? Sí, como se multiplica directo, este por este y este por este, pues este lo puedo multiplicar de aquí para acá y este lo puedo multiplicar de aquí para acá y me sale lo mismo. Haz de cuenta que tuvieras 3 octavos por 5 cuartos. Digo, el resultado aquí es obvio que es 15 sobre 32, ¿no? Pero no hay problema en que tú hagas 3 por 5 entre 4 por 8. O sea, lo que hice fue esto. Entonces da el 32. O sea, podría decir que esto es igual a 3 cuartos por 5 octavos. O sea, físicamente no lo son. O sea, no puedo cambiar este por este. Pero operativamente sí puedo hacer este cambio. Me da lo mismo. ¿Sale? Está bien. Fíjense cómo es hasta medio tramposo el asunto, ¿no? Así que dicen, qué chistoso. Podría Bueno, pues, saltarse ese paso, ¿no? pues sí. Sí, sí, sí. Pero fíjense, es curioso, como eso lo hacemos ya directo, a lo mejor nunca razonamos que lo podemos hacer al revés. Fíjense. AD sobre AF, ¿quién es? Búsquenlo. Es el coseno de F. Ah, ¿no es B? No, creo que sí es F, ¿no, profe? No es beta. Mira, Ah, qué toda fea ahí.
Fíjense, lo que es que no tenga el tacto del... Qué chistoso. Veo en el monitor el dibujo, pero estoy dibujando en la tableta aquí a otro lado, ¿no? O sea, no tengo el ojo donde tengo la mano, porque tengo la tableta, ¿no? La tengo aquí a un lado. Ya medio me acostumbré o sea, voy siguiendo el lapicito del cursor, pero ahorita que le tengo que atinar, no le atino, ¿no? En cambio, cuando estás viendo en tu cuaderno, pues ahí es cuando pones el ojo, pones el lápiz, ¿no? Los coseno de beta más... Ay, EF entre DF queda. Coseno de alfa. Sí, ¿verdad? Sí. Es aquí, ¿no? Fíjense, saqué el seno de alfa de acá, pero el coseno lo saqué de acá, porque son iguales y son semejantes. Y DF sobre AF, pues que no, aquí está, es el seno de beta. Ahí está mi primera fórmula. El seno de la suma, ¿a qué es igual? Fíjense. Entonces ya tengo mi primer fórmula, ¿no? Bueno, ya sí vamos a ir, no serán ejemplos. Vamos a ponerlo ahí para que no estorbe ahorita. Y vamos a deducir el que sigue. Vámonos con el coseno. Aquí se quedó una. ¿Cómo se llama esa rayita que le ponemos? ¿Alguien sabe? Para indicar que es un segmento, creo que nunca les dije. Se le llama testa. En latín y en italiano, que es cabeza. Entonces, en vez de testada, se le pone una testa, una cabecita. Vamos con la misma. Entonces, ahora tengo el coseno de la suma, ¿no? Entonces, el coseno de la suma lo saco del triángulo naranja. Es AC sobre AF. Fíjense que lo único que hago es ponerlo en términos de otras cosas. Aquí, por ejemplo, AC, tengo un problema. En el caso del coseno, pues del seno era este cateto opuesto completo y era la suma de estos dos. Aquí el cateto adyacente AC, ¿cómo lo puedo sacar? Ya tienen la pista de la deducción anterior. Fíjense, en el seno era CF y CF lo puse como la suma de estos dos para poder empezar a que si es igual y que si el cateto y demás chivos. Aquí, ¿cómo podrían poner a AC? DE más AC. Bueno, sería AB, ¿sería quién? Sería DE, porque son iguales a BD más AC, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Es correcto, muy bien. Pero entonces, ¿quién sería AC? Sí está bien, ¿eh? Lo que hiciste. ¿A qué sería igual a C? Sácalo de aquí. ¿Despejándolo o...? ¿Sí? Pues
sería AB menos Ujú, de... correcto. Ya te brincaste 2 pasos, ¿no? Porque de hecho sería AC más BC, pero BC es igual a DE. Y ahí te brincaste un paso, fíjate. Luego te diste cuenta que este es igual a este. Y ya no pusiste este, sino este. ¿Sí? ¿Está bien? Hago lo mismo, lo separo en 2. Y me doy cuenta de lo mismo, ¿no? Que AB, ¿cuánta B? AB entre AF, pues tampoco me sirve de nada, ¿no? Este lado entre este, y DE, que es quien, este de acá, entre AF, pues tampoco me sirve. Tengo que hacer algo parecido a lo de hace rato. Hay que multiplicar y dividir por alguna cosa que me sirva como catetos o cosas así. Menos DE entre AF. Por. Pues igual vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde está AF o AB? Miren, aquí se ha dividido entre AD, ¿no? Y aquí se está multiplicando con DF, entonces me conviene AD. Y como dices, ¿no? Y tanteándole, ay, mira, con este sale. ¿Y DE dónde la tengo? Aquí, ¿sí? Con DF, ¿no? Aquí está multiplicando. Catafixio los estos. Ya nada más cambio uno, porque si los cambio los dos, pues me queda lo mismo. Aquí es AD entre AF. Aquí igual catafixio. ¿Qué va a pasar cuando ya sus hijos, quién era Chabelo, mamá? O papá? ¿Qué le van a decir? Que era un programa muy lindo. ¿Eh? Que era un programa muy lindo. Pero ¿desde qué año lo dejaron de televisar? Ya tiene como 4, ¿no? 5 años, ¿no? Fíjense, ustedes que están jovencitos todavía se acuerdan. El otro día hay mucha gente que no lo quiere y no sé por qué no lo quieren. Digo, por alguna razón tiene alguna gracia el tipo, ¿no? Pero que dice, ¿cómo es posible que un señor de 80 años se siga vistiendo de niño, no? Bueno, pues alguna por algo nos gusta. Ya lo veía cuando me levantaba temprano. 2015, 20 de diciembre de 2015, o sea, apenas cumplió 5 años que lo... Ustedes que tienen 17, 16, tenían 16, ¿no? Tienen 15, 10, no 16 en promedio. Tenían 11 años cuando lo quitaron, estaban en quinto de primaria. Pero todavía se acuerdan, ¿no? Tiene un horario espantoso. ¿Quién diablos se levantaba a las 7 de la mañana a verlo? Pues sabía quién, ¿no? Yo era grabado, pero lo pasaban el domingo a las 7 de la madrugada. ¿Quién se levanta ni a misa? Oiga, profe, Oigo. y siempre ha sido mi duda. La gente que veía así esos programas, o bueno, no que los veía, que estaban ahí presencialmente, ¿sí están ahí gente o son robots? No, si era gente, la sobrina de mi esposa, alguna vez participó y sí, sí se ganó ahí creo que 5,000 pesos o algo así. O Ya sea, tiene varios años. ¿que les pagan por estar ahí? No, los concursos. O sea, se supone que no me acuerdo si hacen una lista de la gente que va
Y luego pues sortean, a ver, fulanito, y pues ya pasas a concursar. Ya se hagan los papás o los chamacos, ¿no? En este caso le tocó a la sobrina. Estaba chavilla, tendría unos 9, 10 años, creo. Ya tiene ahorita 30, o sea, ya tiene un montón. No tiene menos entonces. Fue como por el 2005, por ahí. Y estaba secundaria la chamaca, no sé por qué fueron a dar el programa. Y eso porque nos platicaron. Yo voy a salir el domingo con Chabelo, que cursé, pues ya les avisaron aquí a la familia y ahí estamos el domingo viendo el único programa desde las 7 a ver a qué hora salía la sobrina, ¿no? Pero entonces lo que hacían era, no me acuerdo si te sorteaban con el nombre o... Hay quien me dijo que en las butacas abajo, ponían en las butacas, en algunas butacas, el sorteo del que ibas a participar, entonces llegaba la gente, se sentaba y les decían que, a ver, busquen en sus butacas, ¿no? Ya, pues, bueno, con un papelito y diurex abajo la pegaban. Ya lo sacabas y te decían, no, pues gracias, ¿no? Yo en otro concurso de tal cosa, ¿no? Entonces ya iban pasando a concursar o lo sortear, algo así. Pero sí tenía público. Lo grababan, creo, los martes, creo, los miércoles, en la tarde, a una hora decente, ¿no? Y lo que sí, lo de los, cuando hacían las llamadas, ¿no? El señor Aguilera, que no sé qué cosa, ¿no? Pero sí, pues es legendario Chabelo. Desde que salían las películas, hay una película de Cantinflas que se llama aquel, el Alfabeto, creo. No, el Extra. Y sale Chabelo y la película es como del 62, ¿no? Cuando empezaba Chabelo, el personaje. Ahí el actor, Javier López, tendría que unos 20 y tantos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Pues como 80. Lo simpático del personaje era que pues el señor es muy alto, ¿no? Es muy alto y ya lo están acusando hasta de acoso. Ay, Dios mío. Ay, no, tiene 85. Va a cumplir 86. Pues el 17 de febrero. Según esto, nació el 17 de febrero. Qué horror. El 17 de febrero del 35. Entonces ahorita va a cumplir el miércoles, el miércoles cumple 86 años el señor. No, pues sí está grande. Entonces, fíjese, si es del 35, 45, en el 65 tenía 30 años, pues estaba joven, un adulto joven. La película si es del 62, 65, pues no vale 27, 30 años. Pero lo chistoso del personaje era eso, ¿no? Un tipo de un 80, vestido de niño, imagínense un niño de ese tamaño. Entonces, cuando salían las películas, normalmente hacía hacía Chabelo. Y normalmente usaban eso como anécdota, ¿no? Y también salía una película con María Victoria, que se llama La criada malcriada, y también le toca de niñera, se supone que María Victoria es una sirvienta, bueno, una señora que viene de provincia, anda buscando chamba y le toca de ahí salió un programa de televisión. Y entonces las anécdotas es que pues, lo que consigue trabajo, pues consigue trabajo de trabajadora doméstica, aunque no quiere decir sirvienta, de trabajadora doméstica, y pues las peripecias, en una de esas le toca en una casa donde el hijo de los señores pues, es Chabelo, pues imagínense, y María Victoria es chaparrita, ¿no? Cuidando a un niño de 1,80 m, ¿no? Y además berrinchudo, ¿no? Y pues le salía simpático, a mí se me daba risa, me hacía reír. Pero bueno. Digo, lo vacío es que ustedes cuando platiquen, fíjense cuando platiquen a sus hijos ustedes, ¿no? O a sus sobrinos, ¿no? No, veíamos un programa que se llama Chabelo, pero ya se los podría platicar a ustedes si yo fuera su papá, ¿no? Pero ustedes ni siquiera se los platico porque sí lo vieron. Pero ahora imagínense sus hijos. Van a sentir eso de la nostalgia. No, yo veía tal programa. Uy, papá, eso ya ni existe. Van a ver lo que se siente cuando va uno haciéndose grande. Entonces, ¿en qué estaba? Desde la pausa chabelesca. Por lo de la catafixia. Ave sobre A de quién es. Digo que no aprendemos. ¿Cómo, profe? Porque es feo. Ave sobre A de quién es. Les digo que no aprendemos mate, pero cómo nos divertimos. ¿Alguna vez hice ese eslogan?
¿Se acuerda cuando Chabelo dijo que iba a comer taquitos de caca? No. ¿Cuándo dijo eso? Una vez que le estaban haciendo una entrevista. Jeje. Que lo hicieron enojar. Yo dice que tiene un genio de los 1000 diablos, el cuate ese. No lo conozco, pero eso me han dicho. Entonces, ¿quién es? ¿Qué dije? Es el coseno de alfa. Voy a buscar esa entrevista. Luego, AD entre AF. Acá está. Coseno de beta. Luego, DE sobre DF. Aquí está. Y DF sobre AF. Acá. Coseno de beta. ¿Ya vieron? Ya tengo 2. Ahora, neta, la verdad es que nunca he sacado la tangente así. Así con este método. ¿Esta es una manera de sacar la tangente? Pues debe haber, ¿no? Yo supondría que deberíamos poder hacer algo parecido. Y sin embargo, una de dos, o no hay manera, o literalmente somos flojitos. Somos flojitos porque precisamente aprovechamos nuestras identidades, ¿no? No es que aprovecho lo que ya tengo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo ya el coseno de la suma y el seno de la suma. No es que no le puse aquí. ¿Sí? Ahí no. No es que ya no le puse aquí. ¿Sí? Vamos a sacar la tangente con identidades. Fíjense cómo. Acabo de sacar que el seno era ¿quién? Era seno por coseno más coseno por seno. Y el coseno era coseno, le acabo de sacar, menos esta. Son estas de acá abajo, ¿no? ¿Sale? Entonces, la tangente aquí es igual, de acuerdo a lo que ya sé. Aquí es igual a tangente. Yo que sí voy a tener que dejar tarea de esto. Pues ya para que las repasen. Acá están. Aquí está la de cociente. La tangente aquí es igual. Cotangente de... no, esa no. No, acá está la izquierda. Sí, a seno de A sobre coseno de A. O sea, ¿a qué sería igual la tangente de la suma? Curiosamente ya ni siquiera voy a necesitar la figura. Directamente deberá ser ¿quién? Ay, Dios. Oiga, ¿no está haciendo aire ahí por su casa? Está arriba de bien duro. No, profe, todo está normal. Entonces voy a poner la suma con estas fórmulas, ¿no? Profe, tengo una duda. Ok, dime. Pero, o sea, por ejemplo, es que ahí dice, o sea, hicimos las operaciones, pero... no, ya nada, olvídelo. ¿Todo bien? No, está bien, está bien. No, ustedes pregunten, ¿eh? No pasa que... ya es... Bueno. Es que, Entonces voy por a poner el seno. en ¿Qué pasa? ACF, en ACF dice seno, o sea, dice igual, seno es, seno de alfa más beta, ¿no? Sí.
y es diferente a lo que estamos haciendo. No, acuérdate, de esta, acá abajo, bueno, es que los moví para acá abajo. Fue del inicio, ¿no? Sí, yo partí de aquí para hacer todo el tejemaneje y llegar acá. Sí, o sea, eso no cambia, pero el problema es que esto no me sirve de mucho. Porque esa nada más nos daría como que la razón. Sí, nada más. Y la pero, operación. exacto. Yo lo que quiero es poner esto en términos de estos. Porque lo que decía ahorita que borré por acá, si tú, por ejemplo, me dices que el seno de 15 es, por ejemplo, voy a inventar, punto 1223 y el seno de 30, ese sí me lo sé, es punto 5, el seno de 45, pues uno pensaría que es este más este, ¿no? Por decir, y no es cierto. ¿Sí? La única manera de sumar ángulos es a través de estas cosas. Bueno, no ángulos, sumar senos y cosenos y tangentes de ángulos. Si no se pueden sumar directamente. O sea, y de esa manera me daría como que el número exacto, ¿o cómo? Ya te tiene que dar. Ahorita vamos a probar unos. Déjame sacar esto para tener las tres fórmulas y ahorita los probamos. Entonces, bueno, el seno es ¿quién? Sí. Sí, eso es lo que saca de onda. Bueno, esto que estamos haciendo, ¿para qué, hijos, no? Fíjense. Seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Y aquí es cos, ¿no? Y fíjense, nada más por presumir, ahorita lo estaba haciendo hace rato, hasta los tengo aquí en el Google porque lo estaba usando con los chavos de sexto para deducir otras cosas. Aquí está. Mira, ¿sí? Ahorita tengo que llegar a esta. Entonces, bueno. Aquí el problema es cómo simplifico esto. Voy a tratar de hacer algo así como de seno entre coseno. Entonces, yo sé que una división, tanto la puedo multiplicar por el mismo número, el numerador y el denominador, como también la puedo, ahí traigo un pendigo pulso hoy. No puedo dibujar rayas derechas todo el santo día. Vamos a la regla. Yo puedo, ya sea multiplicar una fracción, el numerador y el denominador, multiplicarlo por algún número y encontrar una fracción equivalente, o dividir numerador y denominador y simplificar mi fracción. Ahora sí que cuando hacemos un quebrado y tenemos, por decir, hago toda mi talacha y me queda 38 24avos, pues le saco mitad, 19 doceavos, mitad y mitad, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es tratar de simplificar esto dividiendo entre algo conveniente. Ese es el problema. ¿Entre quién podría dibujar? Ese sí me gusta hacer este ejercicio. No me tarda un poquitín, pero me gusta hacerlo porque ahorita lo que decías hace rato, ¿y por qué dividí entre pues, y como dijo no sé quién, ¿no? Pues sabemos que están jugando, pues a lo mejor, de tanto estar probando, en una de esas me sale lo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿entre quién podríamos dividir? Que sea lo mismo, obviamente. ¿Entre quién podría ser? Les voy a dejar aquí a un ladito para tenerlo ahí a la mano. Ahorita por si tengo que borrar. ¿Entre quién podría? Hey, dime. La división, por ejemplo, no altera si cambio el orden de los de abajo. ¿Cómo cambiar el orden?
Ajá, Por es ejemplo. que, ajá, porque mira, ahí está seno y por coseno de B. Y acá abajo también está seno, esa letrita que no sé cómo se llama, por seno de B. Entonces, si el primero Este es alfa estaría también. mal. El alfa. Así pues Pero sería ¿cómo? por el seno. Ay, Sí, es que no te entiendo. A ver, ¿qué se te ocurrió? Y lo checamos. espera, a ver, Bueno, déjeme ver si puedo rayar el pizarro. Espere, el mío no puedes. ¿puedo? El mío ¿Sí no puedo? puedes porque no, Ah, necesitaríamos sí, otro. sí, es cierto. Pero Sí. díctame y yo lo escribo. Ajá, o sea, nada más seno de alfa por Ya coseno va, de B. aquí. Ajá, y luego entre y abajo seno, no, seno de alfa por seno de B. Perdón, Ah, no, seno de B. tiene que ser el mismo. Ah, ok. Si no, Este, se cambia. sí, cambio el valor. Pero vamos a probar este que escogiste. Vamos a ponerlo aquí. Si la única condición es que sí sea el mismo. Eso sí tiene que ser. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa. Pues esto lo separo y ¿qué me queda? Lo separo. Y me queda ¿qué me queda? Sí, porque eso que tú estás tratando de simplificar es lo que se hace. Entonces, tú ahorita escogiste este de acá. El único error que tenías era que este lo divido entre este y este entre este. No, tiene que ser el mismo. Eso sí. Pero la idea es correcta. Seno, coseno entre seno, coseno más coseno, seno. Aquí es coseno de beta, ¿verdad? Entre seno de alfa, coseno de beta, y aquí lo mismo, ¿no? Queda coseno de alfa por coseno de beta, entre seno de alfa por coseno de beta, menos... Sí, fíjate, es lo único que me dijeron de ese pizza. Hay uno que se llama Jamboard, que sí pueden, ustedes dibujar, pero ese funciona con el Google Classroom. El Jamboard se llama. Entonces ustedes pueden dibujar también. Es como si los pasara al pizarrón. Entonces, a ver, tú dibuja, tú escríbele. Y ya sale. Sí, ese sí nunca lo he usado, la verdad. Bueno, sí lo estuve probando, pero no me convenció mucho. Fíjense, el espacio es menor y aquí me queda casi todo el material, pero la desventaja es que ustedes no pueden dibujar, pero díganme qué sale. Que escriba y yo lo hago. Seno entre seno queda 1. Coseno entre coseno, 1. Más coseno entre seno, acuérdense, es en la cotangente, miren, coseno entre seno. Ahí. Coseno entre seno, a ver aquí, coseno entre seno es la cotangente de alfa y seno sobre coseno es la tangente de beta. O sea, sí simplifica y sale algo, ¿eh? O sea, no, para que vean que no está mal. Coseno de alfa entre seno de alfa, da 1. Coseno de beta entre coseno de beta, esto da 1. Menos, no, pero aquí está bien mal. Aquí estoy mal. Coseno entre seno da cosecante. Digo cotangente, perdón. Es cotangente de alfa. Sí da 1 menos seno entre seno y seno, esto es tangente de beta. Miren, o sea, sí quedó algo. Inclusive si ve lo que nos salió y compáralo con lo que nos tiene que salir. Más o menos tiene la forma, que hay un 1, una resta, una suma. O sea que por ahí va. Nada más es cuestión de encontrar
entre quién dividir que quede más sencillo. ¿Sí? Es cosa de ir tanteando, de ir probando, ¿sí? Y ahorita, pues, no es por el tiempo. Igual no lo hacemos, todas las posibilidades hasta encontrarle. Pero como dijiste bien, ¿no? Me imagino que se han de poner a jugar y le encuentran. Tal vez. No lo dudes. Entonces, vamos a dejarla aquí como recuerdo de nuestros intentos. Echar una palomita aquí, ¿no? Está bien, aunque a lo mejor no es la mejor, pero está bien el procedimiento. Entonces vámonos para acá para que no nos cisque. La que se encontró, la que usamos, es dividir entre estas. Fíjate, tú dividiste entre esta, podríamos haber dividido entre esta. Entonces, tenemos que haber hecho 4 intentos y en una de esas hubiéramos dado con este. ¿Sí? Pero fíjate cómo es el mismo procedimiento. Así que como ejercicio, si quieres, pues prueba a ver qué sale. Y vas a encontrar fórmulas equivalentes, ¿no? Inclusive a lo mejor tú sí vas a ver por qué esta es la que preferimos, ¿no? Insisto, las otras sí, tienen que salir, el mismo número, porque está bien hecho el procedimiento. Entonces, de nuevo, ¿no? Separo en 2 fracciones. O sea que este es como el oficial. Aquí más que el oficial es como la más, práctica. Queriendo la podemos usar. Mira, ahorita deja que termine y ahorita vemos por qué tal vez es más conveniente esta. Insisto, fíjense, es que el que sea más conveniente no quiere decir que las otras estén mal. Es como, vamos a pensarlo así. Y fíjense, para que vean, yo tengo un conocido que como batalla con las matemáticas. Ahorita acaba de entrar a un CETIS. Bueno, ya está en el 3er semestre y no sé si siga yendo con la pandemia. Se me hace que ya no. De hecho, ya no los he visto. Pero, por ejemplo, no sabía multiplicar, o no sé si no sabe, pero, por ejemplo, si ustedes les digo ahorita, ¿cuánto es 3 por 6? ¿Qué me dicen? 18. ¿Por qué? Pues porque sabes la tabla, ¿no? Te pusieron de chiquita 3 por 1, 3, 3 por 2. Y si te digo 8 por 6, 48. porque sabes la tabla del 8. Este chico, si le preguntan 3 por 6, hace 3, 6, 9, 12, 15, 18. No está mal, pero es más adecuado multiplicar. Porque cuando le pones 8 por 6, pues ya no es tan sencillo. 8 y 8, 16 y 8. ¿Sí? O sea, aunque la operación es correcta, pues inventamos una cosa que es la multiplicación y pues, con eso lo hacemos. Y otra vez, cuando no había calculadoras, pues lo hacíamos a manopla, ¿no? Sí, a ver, multiplica. ¿Cuánto es 127 por 59? Digo, lo haces con la calculadora, pero aunque si no tienes calculadora, pues te la avientas a mano y con las tablas del 2 al 9 se la sabe uno, ¿no? ¿Sí me entiendes? No, es algo parecido, no es que esté mal ni que sea oficial multiplicar, es más adecuado, ¿no? Algo así, algo así. Sí, porque el otro hay que dar esa idea, ¿no? No es que el otro está malo, si el abuso es prohibido, no. O por lo menos conmigo, ¿no? A ver, ya en la realidad de la vida uno resuelve las cosas como puede. ¿Y cuál es la ventaja? Pues entre más sabe uno, pues tienes más herramientas para resolver las broncas. Es clásico cuando se descompone el coche y nada más traes unas pinzas y un desarmador, ¿no? No, pues llega el mecánico con su cajota de herramientas. A ver, ahorita lo arreglamos. No, pues así está. Algo parecido, ¿no? Entonces, si no sabemos mucho, nos cuesta trabajo resolver las cosas. Ok. Se supone que para eso vamos a la escuela. ¿Cómo van en etimologías?
Bien, acá puros aprobados. Muy piola. Pero sí saben algo de griego o de latín. Creo que el griego. Leve, profe, leve. Ya por lo menos le entienden al Antonio Rosique en el hexatlón. Todavía no ese nivel. ¿Se han visto el hexatlón? Sí, yo sí he visto por mis papás. ¿Qué dice? ¿Hexatlón? ¿Qué dice el Rosique? ¿Sí lo han oído? El presentador, bueno, sí, ¿Pero qué? sí, el presentador. Sí. ¿Pero se han fijado qué dice? Cuando empieza una tanda de concursos. Atletas del hexatlón, listos, ese Cronos, puntum, competitio. Y dice, güey, ahora hasta latín sabe, ¿no? Sí. ¿Sí lo han visto? Ujú. Entonces dije, chino, sale para los chavos, que practiquen latín con el hexatlón, ¿no? No, la cuestión, ¿ya saben el alfabeto griego más o menos? Ya más o menos. Más o menos, ¿ya lo ubican? Alfa, beta, gamma, delta, no sé qué más. Psi, xi, mi, ni, omicron, ¿y qué más hay? ¿Se acuerdan que les enseñaba ayer mi avión? Hoy es una 27, ya no se acabó esto. ¿Se acuerdan que les enseñaba mi avión ayer? Sí, creo que Fíjense, esto que está aquí arriba, esto está en ruso. ¿sí lo entiende? ¿Sí? Acá está en inglés, acá abajo. Acá está en inglés, ¿no? Civil Airliner, ¿no? Aquí dice, más o menos, dice que ¿qué? ¿Qué? Dice algo así como Pasashiski ¿qué? Avialiner, dice. ¿Sí? Y si ven la línea aérea, a ver si la alcanzan a ver. Ahí en ruso dice Aeroflot. Bueno, si se fijan, esta es es Phi y esta es Lambda. El alfabeto cirílico, que es el que usan en Rusia, está basado en el alfabeto griego. Pues les contaré así rápido que alguna vez cuando andaban lo de la música, nos perdimos en el metro de Moscú. Y mi hermano y yo, yo nunca llevé etimologías, pero me lo sabía las letras griegas por ¿cómo se llama esto? La geometría. Y mi hermano, que sí más o menos le sabía la etimología, pues él es historiador. Pues con eso logramos descifrar o de qué decía en las estaciones del metro de Moscú. Y con eso logramos regresar al hotel, ¿no? Entonces, digo, ahorita que les decía de las herramientas, ¿no? Pues nadie aprende griego para deducir el ruso, a menos que tengan pensado irse a Rusia, una beca, algo así, ¿no? Entonces les convendrá estudiar ruso, tal vez. Pero pues a eso me refiero con que no sabe uno cuándo le van a servir las cosas que uno aprende. Fíjense, lo que se simplifica, coseno entre coseno, ya para apurar. Aquí el coseno de alfa entre coseno de alfa. Aquí todos se simplifican. Seno entre coseno, ya vimos que es ¿quién? Tangente de alfa, más seno sobre coseno es tangente, pero de beta. Este entre este y este entre este me dan 1 menos seno de alfa entre coseno de alfa es tangente de alfa. Y ese es tangente de beta. Fíjense cómo tiene más o menos la forma de la que encontramos hace rato. Pero vean un poquito la diferencia. Aquí quedan revueltas cotangentes con tangentes. En la calculadora no tengo tabla de tangentes. Tal vez para hacer algún otro tipo de cálculo sea más enredoso esto. Habría que ver si se puede inclusive transformar a esto. Los signos están bien, miren, positivo, negativo.
A lo mejor aquí poniendo todos senos y cosenos, los loros traer acá, no sé. Pero aquí si se fijan, todo queda en términos de puras tangentes. ¿Se fijan? Pues no es que se esté mal, pero esa es más práctica esta. Me queda en términos de puras tangentes. ¿Sale? Entonces, pues vamos a probar, que es lo que querían ahorita, ¿no? Me van a decir ahorita y van a decir, ay, profe, pero pues la verdad mejor lo sacamos con la calculadora, ¿no? Y tendrían razón. Tendré por aquí la tabla. Profe, entonces es más práctico nada más porque utiliza puras tangentes. Literal. Y al rato la vamos a usar, espero que me dé tiempo. Al rato la vamos a usar en no tengo la tabla. La vamos a usar con más adelante, me tengo que apurar. Entonces, para sacar ángulos entre rectas, vamos a usar esta fórmula. Espérenme. Archivo. Espero que sea este. Sí, esa es su pizarrón del 503, pero es que con ellos, cuando ya lo vi, aquí está. Vamos a agarrar si quieren ahorita rápido este cachito. Voy a tener este pedazo de tabla. Control copy. Y eso para no usar la trampa de la calculadora, ¿no? No porque esté mal, pero pues el chiste, digamos, es probar que sí sirven, ¿no? Que sí me sirven mis, esas cosas que acabo de encontrar, ¿no? Entonces vamos a ponerla por aquí. Pero voy a necesitar, bueno, ni modo. Tengo que usar la calculadora. A ver, escojan un ángulo de ahí. El 58. Digo, para probarla, ¿no? El seno, coseno, tangente. Escojan. ¡Rápido! A ver, coseno. Seno, coseno o tangente de 58. La que quieran, nada más es para probar. ¿Cuál? 58. ¿Seno? Le echa aceite, ¿verdad? Seno de 58. A ver, escríbanme 58 como dos números que sumados les den 58. Aquí tengo el valor, ¿no? Me debe dar ¿cuánto? .848. Ahorita nada más le estoy probando. Digo, sacarlo así, pues no tiene caso, porque está la tabla. Pero ahorita nada más para probar. Díganme, por favor, dos números que les den 58. O sea, que sean alfa y beta. 40 más Sí. 18. 40 y 18. ¿Vale? Entonces, seno de 40, según la fórmula, es seno de alfa por coseno de beta, ¿no? Entonces debe ser seno de 40 por coseno de 18. Más, si tuviera la tabla completa, ahorita de ahí lo sacaba. Voy a parar rápido. Coseno de 40 por seno de 18, ¿sí? Seno de alfa más por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Alfa son 40 y beta son 18. Me voy a las tablas, que no las tengo ahorita a la mano. Bueno, sí las tengo, pero... A ver. Uy, espero no romper nada. Sí. Sí, no sea malita, me agarra trabajando ahorita. Ande, sí, hasta la... Le voy aquí a unas tablas que tengo aquí en mi libro. Entonces, el seno de 40, ¿cuánto dije que era? Seno de 40, según las tablas, son .6428.
Ahí pinta. Por coseno de 18, que son, según mi tabla, 0.9511. Más coseno de 40, 0.7660. Coseno de 18, 0.3090. Órale, a multiplicar se ha dicho. Entonces nos aventamos las multiplicaciones, lo voy a hacer ahorita con la calcu. 0.6428 por 0.9511, por el tiempo, voy a estar platicando de Chabelo. Me da 0.111, 36, 708. Más, y esta está fácil porque son de 3 por 3, pero bueno. Por 0.309. Da punto 236694. Sumamos. 087411 166. Llevo una. 6 y 3, 9 y una 10. Llevo una. 6 y una 7 y una 8. 4, 8. Fíjense, 0.848. Aquí está. ¿Ya vieron? Inclusive desprecio esto, ¿no? Igual podemos sacar la tangente, la que ustedes quieran. Bien, la hacemos el lunes. Pero ahorita con esta, ¿qué es lo que quiero hacer con estas cosas? Voy a hacer algo padrísimo. Una vez se los dejo como avance de el próximo capítulo. ¿Cuánto vale el seno de 90? Porque se acuerdan que no lo podía sacar de aquí. ¿Sí? O sea, de este sí, de este también, ¿no? ¿No? O sea, vamos a deducir ahora cómo se saca seno de 90. Porque aquí, acuérdense cuál era el problema cuando llegaba a 90. O sea, yo defino seno, coseno con cateto opuesto entre hipotenusa y todo. Pero para 90 grados no tengo cateto opuesto. Tengo la hipotenusa y los dos catetos son adyacentes. Entonces, este no lo puedo sacar con este. ¿Sí? Entonces, una manera de sacarlo, de definirlo, más que de sacarlo, de definirlo es con esto. Denme dos ángulos que les den 90. 50 y 40. Por ejemplo. ¿Por qué no? Otra vez lo que me dice, ¿por qué lo hacemos los dos el lunes? Van a ver la conveniencia de estos. Eso está bien, ¿eh? Pero van a ver la conveniencia de estos. Lo sacamos el lunes. Dejen guardarlo de una vez para que se quede ahí para la posteridad. Y lo hacemos el lunes. ¿Sale? Para que nos divirtamos un rato. Ya no vamos a platicar tanto porque tenemos que avanzar lo más que se pueda. Ya ven que está ahorita esto estamos muy colgados de tiempo y aparte que nos van a quitar semanas de clase, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meterle un poquito de velocidad. Sí, pues. Dale, chicos, Gracias. pues pórtense bien, descansen, disfruten su San Valentín, aunque sea a distancia. Como les decía ayer del radio, el amor en tiempos de la pandemia. ¿Sale? Profe, ¿puedes subir el video? Bueno, sí, el video, por favor, de la clase y el pizarrón. El pizarrón.
el pizarrón. Sí. Por favor, Lo subimos. gracias. Árale, pórtense bien. Buenas tardes, hasta Hola, luego. profe, que tenga bonito fin. Igualmente, Ay, profe. igualmente que descansen.